de Dios. Entonces, tenga paciencia conmigo y mi español, ¿no? Espero que pueda recordar cómo predicar en español. Pero hoy seguimos en el libro de Hechos. Vamos a estar ahí de versículo 15, capítulo 5, de versículo 17 en adelante. Y recuerda cuando comenzaron con Hechos 1:8, que dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo está sobre vosotros, seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy lo que vamos a tocar en el capítulo 5 es como esta promesa, este mandato en acción. Ellos están siendo fieles testigos de la palabra. Ellos han recibido el poder del Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver aquí en este capítulo 5 es qué hace el poder del Espíritu Santo en nuestros ministerios. Entonces me gustaría pedir que el Señor me ayude, entonces vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra, gracias por el privilegio de leerlo y también ser guiado por el Espíritu Santo. Y hoy te pido que me ayude a recordar palabras en español y que lo que digo yo hoy no serían mis palabras, sino la tuya, que pueden traer aliento a mis hermanos, que sea una bendición. Guíame a ser glorificado en la predicación de este mensaje. Para ti sea la honra y gloria, en nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, acompáñame en Hechos capítulo 5. Quiero quizás regresar un poquito, los versículos 12 a 16, como entrada el prédica de hoy. Pero lo que pudimos ver aquí es el impacto que tenía Jesús en el mundo alrededor de donde están trabajando los apóstoles. Pudimos ver que en este versículo 13, que dice: y lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alaban generalmente. Entonces el mundo alrededor está mirando la obra de los apóstoles. Se notaron que Jesús estaba trabajando, que Dios está trabajando, pero tenían miedo de acercar. Yo creo que aquí en Chapel, en Rock Hill, en muchos lugares, nuestros amigos, nuestros vecinos ven que Dios está trabajando en medio de nosotros, pero tienen miedo de acercar. Y tenemos que entender que hay una batalla espiritual. Pero a través de este ministerio que vemos en capítulo 5, versículo 4, que aunque algunos tenían miedo de acercar, sí había otros que estaban añadiendo a la iglesia y poco a poco los números están creciendo. Me alegro ver cómo está creciendo esa obra aquí a Park Baptist. La última vez que estuvimos, creo que fue 19, que había pocos. Y ahora hay muchos españoles, no españoles, sino latinos o los que hablan español aquí en la iglesia. Entonces veo que el Señor está haciendo una obra. Y vemos aquí, interesante, que Dios estaba autenticando la predicación de los apóstoles a través de los milagros. Y en aquel tiempo, los milagros eran usados de Dios para mostrar al pueblo que lo que está diciendo los apóstoles son auténticos, son verdaderos. Entonces tenemos que imaginar que estamos en Hechos capítulo 5, ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían la ley del Antiguo Testamento. Entonces para apoyar la fundación de la iglesia, Dios estaba permitiendo los milagros. Es interesante que todos los milagros de apóstoles fueron efectivos. No había ninguno que fallaba.
Entonces, cuando Dios está trabajando, autenticando la palabra, toda persona que fueron cenados fue cenada completamente. No fue una obra medio hecho. Pero es una manera que a ellos, que Dios, Espíritu Santo, estaba autenticando la palabra. Interesante que la gente estaba tan impresionado de la obra que llevaron la gente a la calle pensando que la sombra de Pedro pudiera curarles. No creo que la sombra estaba curando, pero es una muestra el respecto y el impacto que la palabra estaba haciendo en aquel momento. Entonces llegamos ahorita al versículo 17, que vamos a enfocar hoy, y quiero ver varias clases de personas y qué impacto tenía Jesús en estas personas. Cómo fue la obra del Espíritu Santo y cómo lo afectó a los que estaban alrededor. Y quiero preguntar a nosotros también, ¿qué impacto tiene la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué impacto está haciendo el Espíritu Santo en su vida? Entonces, el primer punto que quiero enfocar de versículos 17 a 25 es el impacto de Jesús en el establecimiento religioso en aquel momento. Entonces, vamos a ver del versículo 17 que dice, entonces levantaron un sumo sacerdote y todo lo que estaba con él. Esto es la secta de los saduceos. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel público. Entonces vemos aquí el impacto que tenía el ministerio del establecimiento religioso, que ellos tenían envidia. Ellos tenían envidia porque la obra de Dios estaba creciendo. Y me imagino el hecho de que la gente estaba sacando sus enfermos a la calle era muy obvio, la obra que Dios estaba haciendo en Jerusalén. Y cuando Dios está trabajando, cuando la palabra de Dios está siendo predicado, algo que pudimos ver en este mensaje es que cuando el Espíritu Santo está funcionando, moviendo, vamos a ver sufrimiento. Y ese vemos aquí en versículo 18, que echaron la mano a los apóstoles y pusieron en el cárcel público. Entonces, la manera en que los sacerdotes trataban de frenar esa obra era de poner los apóstoles en la cárcel. Gracias a Dios, aquí en Estados Unidos hay libertad de adorar a Dios, pero hay muchos lugares donde no hay libertad. Yo nací en Pakistán, mi padre trabajaba allá con misioneros y allá era muy difícil de compartir la palabra y tenía que tener mucho cuidado. Y muchas personas han sido y sigue siendo sufrido por ser fiel. Y sabemos que en muchos lugares no tenemos esta libertad. Y en aquel tiempo, los judíos tenían ese poder de mandar a los soldados de llevar a los apóstoles a cárcel. Entonces yo quiero pensar un poquito en esta palabra celos. Y quizá podemos usar la palabra envidia. ¿Por qué hay envidia no solamente en el mundo, sino en la iglesia? Entonces yo creo que es fácil ver un hermano en la iglesia que tiene un don de predicar o cantar y podemos tener envidia. Y en diferentes iglesias hay envidia que ese está creciendo, el otro no está creciendo tanto. ¿Y qué respuesta tiene la palabra para nosotros en esto? Y una cosa que podemos ver es que los sacerdotes no tenían amor. No tenían amor para los apóstoles, la obra de Dios. Es interesante que ellos estaban haciendo algo bueno, estaban sanando a la gente. Ellos no estaban tan en contra de lo que estaba haciendo, sino lo que estaba enseñando.
Y ellos estaban enseñando la resurrección de Jesucristo. Y vamos a tocar eso ahorita, pero pudimos ver claramente que no tenía amor a estos apóstoles y quería frenar el ministerio. Y nosotros, cuando estamos en Cristo, no debemos tener envidia, debemos amar uno a otro. Y el Señor ha dado uno la oportunidad de tener ciertos dones que no tenemos. Podemos en amor de Dios, de gloria a Dios. Dios ha dado a este hermano esa habilidad. Yo no, pero gloria a Dios, yo puedo hacer otra cosa. Y así yo siento en el púlpito que yo digo, hay otros que predican mucho mejor que yo. Y yo prefiero servir, yo prefiero traducir libros, trabajar en eso. Pero es difícil y tengo que confesar que a veces yo tengo envidia, pero no es correcto. Sabemos que tenemos un Dios soberano y ha dado en la iglesia personas diferentes dones. Pero otra cosa que causa envidia es no tener fe. No tiene fe de confiar en el plan de Dios. Pero nosotros sí debemos fe. Debemos tener fe y entender que Dios tiene un propósito. Puede ser que tú tienes un ministerio que Dios ha colocado y tenemos que tener la fe que yo debo ser fiel en este ministerio que el Señor me ha dado. Yo recuerdo cuando yo era joven, estudiaba en el seminario en Colombia Bible College, el seminario, y yo tenía mi maestría en educación cristiana y yo pensaba que yo era listo para ser el pastor de jóvenes. Entonces yo estaba hablando con los ancianos y yo me pongo a la orden para ser pastor de los jóvenes. Y yo recuerdo lo que me dijo uno de los ancianos y me dijo, Pedro, quiero que tú entiendas que en los ojos de Dios un siervo no tiene, un pastor no tiene una altura más de un siervo. Entonces el problema me dio en la iglesia que a veces levantamos los pastores en un lugar muy alto y los demás son hacia abajo. Pero me dijo, nunca se olvide que Dios tiene un lugar en la iglesia para los que están dispuestos de servir. En los ojos de Dios somos iguales. Y ese me ayudó bastante. Entonces no tengo que tener envidia de la persona que tiene este buen uso de palabras. Porque yo tengo mi don que Dios me ha dado y quiero ser fiel en lo que el Señor me ha dado. Entonces el problema, la envidia estaba causado por una doctrina que los saduceos no estaban de acuerdo. Ellos no creían en la resurrección. Y eso es lo que estaban predicando los apóstoles. Y la predicación de resurrección es muy importante. Porque en eso está basando nuestra salvación. Yo me imagino, y está pensando en este pasaje de Nicodemos, en Juan capítulo 3. ¿Recuerda esa historia? Que Nicodemos fue un fariseo que fue a Jesús de la noche. Él tenía su plan en mente de conversar con Jesús, pero Jesús dijo a Nicodemos, si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, con esa historia que Nicodemo está confundido y dice, bueno, Jesús, es imposible que un hombre pueda entrar de nuevo en el vientre de su madre, ¿no? Un maestro de la ley está totalmente confundido. Pero Jesús usó este pasaje de mostrarle cómo Moisés levantó el serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo de Dios, para que todo que cree en Él no se pierda, mantenga vida eterna. Para nacer de nuevo tenemos que morir. Entonces Jesucristo fue el primogénito de la resurrección. Es importante de predicar la resurrección porque nosotros somos pecadores. Tenemos esta naturaleza pecaminosa y tenemos que morir a esta naturaleza. Es importante de nacer de nuevo. Y me imagino que, yo estaba imaginando que a lo mejor los apóstoles han conversado con Nicodemos y de cómo era bajar a Jesús del cruz del Calvario. Y a lo mejor Nicodemos contó su conversación con Jesús, pero ellos no tenían
el Nuevo Testamento, pero sí tenían muchos testimonios de lo que Jesús había hecho entre ellos y lo que había enseñado. Pero vemos aquí que ellos trataron de frenar el ministerio de Dios y pusieron los apóstoles en la cárcel. Pero el ángel de Dios tenía otro plan. Dios quería que el ministerio eche para adelante. Y vemos aquí que el Dios omnipotente puede hacer lo que quiere para que la obra de Dios eche para adelante. Entonces el ángel de Dios sacaron a ellos del cárcel. Y es interesante que los sacerdotes no creían en ángeles. No creían en la resurrección y no creían en los ángeles. Y Dios estaba trabajando entre ellos, mostrando que sí hay una resurrección y sí los ángeles tienen su ministerio. No sé si recuerdo la historia en 2 Reyes 6, el siervo de Elías que ve a todos los soldados alrededor de las ciudades. Él tenía miedo de lo que ellos estaban enfrentando. Y Elías oró y dice, Señor, abre los ojos de Elías el siervo para poder ver qué tiene Dios ahí. Y abrió sus ojos y vio el ejército de Dios alrededor del pueblo. Y a veces tenemos que pedir a Dios, abre mis ojos, para que pueda entender que aunque siento solo, así en la presencia de Dios somos muchos. Recuerdo cuando era niño, mi mamá enseñaba historias de los misioneros. Recuerdo uno de John Paton. No sé si ha escuchado la historia de John Paton. Era misionero trabajando en las islas de Andrías Nuevas. Estaba compartiendo el evangelio en esas tribus. Y una noche llegaron al pueblo para quemar su casa y tratar de frenar la obra allá en la isla. Entonces John y su esposa y familia están pensando, bueno, Señor tiene que protegernos, porque no hay nada que podemos hacer aquí en ese pueblo, en ese bosque. Entonces vinieron para matarles y quemar su casa, y yo estaba esperando, orando, y llegó la mañana y no había nadie afuera. Y un año después, el cacique de tribu se convirtió. Y una vez John estaba hablando con él y dijo, quiero preguntarle algo. Hace un año viniste al pueblo a mi casa y nosotros sabíamos que algo iba a pasar, pero levantamos en la mañana y no había pasado nada. Y dijo el cacique que cuando llegamos a su casa, había soldados alrededor de su casa con espaldas y no podíamos entrar. Entonces el Señor mandó a sus ángeles y protege a la palabra de Dios en esta isla. Entonces no sabemos cómo Dios va a trabajar, pero hay momentos en que manda su ángel para liberarnos, pero hay otros momentos en que no manda. Recuerdo a Esteban, cuando estaba siendo apedreada, que Dios nos mandó un ángel para salvarle, sino vivió para la gloria del Señor. Entonces hay momentos en que Dios en su plan manda ángeles, y hay otros momentos en que no envía. Pero veo aquí en versículo 20, cuando fue librado del cárcel, así dijo el ángel, id y puesto en pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. Anunciando todas las palabras de esta vida. ¿De vida de quién? La vida de Jesús. Entonces no tengan miedo, anda, comparte lo que Jesús había enseñado. Y gloria a Dios que ellos tenían el poder del Espíritu Santo.
porque ellos solo no eran capaces de ir a presentar la palabra de Dios. Y esa es la bendición que nosotros tenemos en Cristo, que no ha dejado solos, sino nos ha dado el Espíritu Santo. Y ese vamos a ver en todo el libro de Hechos, la presencia del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Versículo 21 dice, haciendo oído esto, entraron la mañana al templo, enseñaba, entretando, vieron al sumo sacerdote y se quedaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a cárcel para fuese traídos. Pero cuando llegaron los alguacines, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dijeron avisos, diciendo, por cierto, el cárcel hemos hallado cerrado con toda seguridad, y las guardas fuera en pie antes de las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esta palabra, el sumo sacerdote y jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaba en qué vendrá a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo estas noticias: he aquí, los varones que pusiste en el cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Ellos no estaban ciegos a la obra de Dios. Ellos tienen que, mire, pare un momento y pregunta cómo, qué está pasando. Pero la envidia de estos sacerdotes era tan fuerte que estaba ciego. Dios estaba trabajando en medio de ellos y estaban ciegos. Y la mejor tiene familiares, compañeros de trabajo, vecinos, que está así, que está ciego. No se pueden ver lo que Dios está haciendo, pero son ciegos. Y tenemos que orar para que Dios pueda abrir los ojos, porque tiene que ser una obra de Dios. Es algo que nosotros no podemos hacer. Es por la gracia de Dios. Tenemos que entender eso y ese no deben desanimarnos. La obra en España es muy difícil. Y para esa fecha en Venezuela ya hemos plantado 3 iglesias en 10 años, pero en España, wow, es duro. La gente son ciegos y es difícil. Pero nosotros confiamos que hay unos que van a creer si fielmente predicamos la palabra de Dios. Ellos estaban perplejos, avergonzados, enojados, pero estaba ciego, no podía ver. Entonces el impacto de Jesucristo, pueden ver diferentes acciones que gente está ciego de la obra que Dios está haciendo. Y vemos algunos familiares donde vemos que son ciegos. Vamos a seguir confiando, esperando el momento en que Dios pueda tocar sus corazones. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo está bien ser desobediente a la obra civil? Porque ahí en ese momento los sacerdotes dijeron, no predicar esta palabra. Deja de predicar. Hay momentos que podemos encontrar en la Biblia donde el pueblo desobedieron de las leyes civiles. Por ejemplo, en Génesis encontramos que las mujeres que estaban ayudando con el nacimiento de los bebés, Faraón había dicho, bueno, deja de ayudarles, pero no escucharon. Estaba fiel en asistir y Dios bendecieron a ellos con su propio bebé. Vemos Sadrach, Mesach y Abednego cuando la ley, el rey había dicho que tiene que adorar el ídolo. Ellos no obedecieron y Dios los protegió. Daniel oró 3 veces al día cuando dijeron de no orar a Dios.
Entonces, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo sería correcto de desobedecer las órdenes civiles? Y yo veo aquí en este pasaje la actitud de los apóstoles. Ellos no estaban buscando un beneficio personal. No tenían interés propio. Ellos estaban siendo obedientes a alguien que tenía una autoridad más grande. Ellos no estaban siendo violentos o usando palabras fuertes, verbales. No estaba tratando de empujar un punto de vista político, sino estaba siendo obediente a Dios. Y siendo lleno de Espíritu Santo, ellos estaban dispuestos. Bueno, nosotros deseamos obedecer a Dios. Y Dios nos ha enviado para predicar, inclusive su propio ángel nos confirmó, nos sacó del cárcel y nosotros vamos a obedecer a Dios. Si eso significa desobedecer las autoridades civiles, eso está en la mano de Dios. Así cuando hablaron con Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, bueno, si nosotros quemamos en el fuego, gloria a Dios. Este no se importa. Nosotros vamos a seguir alabando al Señor y no vamos a inclinar a este ídolo. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a Dios, vemos que hay consecuencias, pero confiamos en la mano de Dios de que Él va totalmente controlado por la situación y podemos confiar. Si en este caso de Sadrach, Mesach y Abednego entrar a fuego, bueno, que Dios también puede usar eso. Bueno, vamos a seguir y ver el impacto que tenía a esos hombres. En versículos 26 a 32, podemos ver el impacto a los propios apóstoles. ¿Qué impacto tenía esta situación sobre ellos? Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los auxiliares y lo trajeron sin violencia, pero tenía ser peleado por el pueblo. Cuando los trajeron, lo presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo, ¿nos mandaos estrictamente que no enseñáis en este nombre? Ahora habléis llenado Jerusalén con esta doctrina y quiere echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mandasteis colocarle en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y el perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Esa es la respuesta de los apóstoles. Cuando él estaba lleno de Espíritu Santo, tiene valor de estar frente de las autoridades civiles y decirles, nosotros vamos a obedecer a Dios. Yo recuerdo en el año 2009, tenía el privilegio de conocer un pastor de Rumania, se llama Joseph Stones. Estaba allá como pastor en Rumania en el tiempo de cuando el gobierno era comunista y la policía, el gobierno vio el impacto de la prédica de Joseph y estaba buscando cómo pudimos frenar ese pastor, cómo pudimos frenar esa predicación. Y fueron a él y dijeron, bueno, si tú dejas de predicar la palabra de Dios, vamos a darle un trabajo civil donde pueden tener una buena entrada. Entonces el pastor dijo,
La opción era de tomar ese trabajo o iba a matarle. Y dijo, bueno, no voy a dejar de predicar. Y te pueden decir, si tú me matas, va a aumentar mi predicación 10 veces. Porque la sangre va a autenticar todo lo que yo había dicho. Y la policía dijo, wow, si este hombre está dispuesto de morir por lo que está diciendo, no vale la pena matarle. Entonces lo dejó suelta ahí por 4 años más, pero siempre estaba amaneciendo ese pastor. Y muchas veces lo trajeron a la oficina de la policía. Y una vez, yo recuerdo, él nos contó que ellos estaban hablando con él y la policía dijo, no sabe que nosotros tenemos autoridad de matarle. Y él, el pastor Joseph, dijo con una sonrisa, de realmente no tiene la autoridad. Porque cuando ve a ti, yo veo arriba de ti, Dios con los títeres de hielo, ¿no? Dice, ustedes son títeres de hielo en la mano de Dios. Y tú no puedes hacer nada a mí lo que Dios no ha permitido. Entonces, si Dios en su plan ha permitido matarme, bueno, gloria a Dios, yo estoy dispuesto. Pero es interesante de ver el testimonio de muchas personas. Y Joseph dijo, tengo 2 opciones. Te pueden obedecer a ti o puede obedecer a Dios. Si voy a obedecer a Dios, te voy a poner a ti enviado a mí, angry a mí, enojado a mí. Pero dijo, yo prefiero tener un problema con Dios, porque si Dios tiene enojo conmigo, es mucho peor de un ser humano. Entonces dice, yo prefiero temer a Dios y no a vosotros, policía. Él tenía un ministerio muy bonito y Dios, a través de toda la persecución, lo usó para levantar la iglesia en Rumania. Entonces tenemos que decidir a quién vamos a obedecer. ¿Obedecemos a Dios o obedecemos las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros? Pero veo un versículo clave, ¿no? Que pudimos ver aquí en el versículo, quiero mencionar, yo quiero preguntarle, ¿pueden compartir el Evangelio en 35 palabras? ¿Cómo está su presentación del Evangelio? Yo veo aquí, en este versículo, podemos ver todo el Evangelio predicado. Creo que son 37 palabras, en versículo 30. Este Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros estáis colocando en el hombre. Y este Dios ha exaltado a su diestra, príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Aquí Pedro está predicando el Evangelio. Está diciendo que es algo que viene desde nuestros antepasados. Recuerdo en Génesis 3:15, cuando en el jardín de Edén, Dios había prometido a la mujer que desde su semilla viene alguien que va a dar en la cabeza de esa serpiente. En Génesis 12 hablaron que de la semilla de Abraham todo el mundo va a ser bendecido. Entonces hay mucho que se pueden predicar. Todo el Antiguo Testamento está enseñar, apuntando a Jesús. Entonces, ahí es un buen pasaje de usar cuando quiere presentar el Evangelio. Aquí habla de Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador. Cuando en Marcos 1:15, Jesús, vamos un momentico, Marcos 1:15, acompáñeme Marcos 1:15. A lo mejor tiene este versículo memorizado. Yo también, pero ahorita estoy asustado y no recuerdo.
diciendo, el tiempo ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepientaos y creer en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. ¿Quién es Jesús? Si alguien te pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Cuál sería su respuesta? Yo creo que tenemos que estar bien claros en nuestro testimonio que Jesús vino para establecer el reino de Dios. Él es el Mesías del Antiguo Testamento. Es quien vino para rescatar a los perdidos, a las ovejas que han sido desviadas. Dice que acercado a arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces Jesús Cruz vino para establecer su reino, pero para establecer su reino tiene que primeramente sacar el pueblo de su vida de cautiverio. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavos. Moisés fue utilizado de Dios para sacarlo de su esclavitud, de llevarlo a la tierra de promesa. Pero Jesús vino para establecer otro reino, pero también tenía que salvar al pueblo de su esclavitud, pero en esta vez de esclavitud de pecados. Entonces el rey vino para sacar al pueblo de sus pecados, de librarlos y crear un pueblo de nuevo, con gente que ha nacido de nuevo. Entonces Jesús vino para sacarnos de esclavitud de pecado, para establecer su reino, y está usando ahorita a los apóstoles para extender su reino. Y ahí está siendo extendido en Jerusalén. Me gusta al final de versículo 32 que dice, y nosotros somos testigos suyos de esta cosa, y también Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Espíritu Santo no es algo que nosotros podemos recibir a nosotros mismos. No sé si ha escuchado o ha visto unos pastores o una persona poniendo su mano sobre a una persona y dice, recibe el Espíritu Santo. Es algo que no podemos hacer. Recibir el Espíritu Santo es algo hecho por Dios. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo. Es la obra de Dios. Y es la obra que nos ha dado poder para trabajar y ser fiel en el ministerio de Dios. Y aquí, cuando quiere compartir el Evangelio, busca Hechos capítulo 5 y usa este pasaje de hablar del significado de la resurrección, de explicar que Jesús es el príncipe, es el Salvador. Él ha venido para rescatar al pueblo de Dios. Él nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Pero es importante entender que no es algo que podemos hacer, es la obra de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver aquí que Jesús es el camino, y Jesús es el camino hacia el cielo. Y podemos ver el impacto de Jesús en la vida de esos hombres que estaban dispuestos de obedecer a Dios y no al hombre. Entonces vemos aquí de versículo 26 a 32 el impacto en la vida de los apóstoles. Pero podemos ver algo interesante en versículo 33 a 40, el impacto de Jesús sobre algunas personas que son controladas por sus emociones humanas y otros controlados por razonamiento humano. Ve lo que dice en versículo 33. Los sacerdotes que estaban allí, dice que ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces la reacción humana de esa situación, de gente que estaba predicando a Jesús, que está predicando
de la resurrección, es su naturaleza humana de, bueno, vamos a matarlos. Esta es la manera de controlarlo. Y hay gente que van a hacer todo posible para frenar la obra de Dios matando. Y pudimos ver eso en la noticia todos los días, ¿no? En Corea, con los árabes. Ve una emoción humana y para ellos justifica la razón de matarlos. Pero es interesante de ver otro razonamiento humano que es de un fariseo, no un sacerdote, sino un fariseo. Dice entonces, levantándose entre el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, esperando de todo el pueblo, mandó a sacar fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quién era Gamaliel? Es interesante que él era el profesor de ¿quién? De Pablo. Entonces Pablo fue enseñado bajo los pies de este señor. Es interesante que él, muy famoso en aquel tiempo, dice que en el Talmud, que es un libro que hecho por los judíos para explicar la ley, él es uno de los autores que está anotado en ese libro. Entonces fue muy respetado entre ellos. Entonces, el consejo de él, y es interesante que los fariseos creían en la resurrección. Era diferente. Entonces a veces hay un pelea entre ellos dos, porque los fariseos sí creían en los ángeles y sí creían en la resurrección. Pero él no era cristiano, pero por lo menos Dios puede usar cualquier persona en cualquier momento. Y en este momento Dios usó el consejo de él de frenar la situación. Y sabemos en este pasaje que él mencionó dos clases de personas que había levantaron entre pueblos que trataron de desviar, pero por su propia cuenta se quedaron afuera. Y al final, Gamaliel dijo que si es de Dios, nosotros no pudimos frenarlo. Interesante que más adelante un apóstol, un discípulo de Gamaliel fue Pablo. Y Dios más adelante iba a usar un discípulo de Gamaliel para extender increíblemente el reino de Dios. La obra de Pablo, pero es interesante que dijo Pablo de la enseñanza de Gamaliel. Él dijo que todo eso es lo que había aprendido, todo, para mí es basura en comparación de conocer a Jesucristo. Toda la enseñanza, todo lo que había recibido de Gamaliel era basura en comparación de conocer a Dios. Entonces cuando el evangelio está predicado, la reacción de algunos iba a frenarlo, matando. Otros van a usar razonamiento humano para tratar de desviar de la tema. Pero pudimos ver así al final de 31, a 40 y 42, que los apóstoles eran firmes en seguir adelante predicando el evangelio. Vemos lo que dice versículo 40. Y contuvieron con él y llamaron los apóstoles después de atrozarlo, les intimaron de no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron en la presencia del concilio gozoso de haber sido tenido el digno de padecer, afrenado por causa del nombre. Y todos los días, en el templo, en la casa, no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, el impacto de Jesús en los apóstoles
era un ánimo de seguir predicando el Evangelio. Para ellos, llega lo que sea, cárcel, haber sido maltratado, un privilegio de haber sufrido por el caso de Cristo. Yo estaba bien claro que Jesús sufrió en el cruz del Calvario para ellos. Entonces para ellos es un privilegio también de sufrir por el caso del Evangelio. Y ellos estaba fiel. Su testimonio en la iglesia, en el templo, no era diferente de lo que predicaba en la calle, lo que predicaba en su casa. Era hombres auténticos. El mismo mensaje en el templo, el mismo mensaje en la calle, en el trabajo. Un buen ejemplo. Yo creo que podemos y debemos preguntar, ¿cómo es nuestro testimonio en la iglesia? A lo mejor podemos tener esa cara que somos religiosos, pero ¿cómo estamos en la casa? ¿Predicamos el mismo en la casa de lo que actuamos en la iglesia? ¿Cómo estamos en el trabajo? ¿Somos iguales? Entonces, mirando a ese pasaje, vemos que hay varias maneras en que el mundo está actuando según el testimonio del Evangelio. ¿Qué impacto está haciendo Jesucristo en tu vida? Pudimos ver el impacto de los sacerdotes, pudimos ver el impacto con Gamaliel, con los apóstoles. ¿Qué impacto está haciendo el Evangelio en tu vida? ¿Están dispuestos de sufrir lo que sea? Bueno, yo sé que es difícil. Es difícil de compartir el Evangelio con familiares, con compañeros de trabajo, pero no estamos así solos. Esta semana estaba leyendo en Hebreos 5, donde está haciendo comparación de Jesús como sacerdote de, como dice Melquisedec. Recuerdo que Abraham cuando luchó con los soldados, con los reyes, llevaron a Melquisedec una ofrenda. Lo mejor de lo que había rescatado. Entonces, estaba mostrando agradecimiento por la bendición en la batalla y estaba dando un diezmo al sacerdote. Y Jesús es nuestro sacerdote. Y Él ha hecho una batalla también para librarnos de la esclavitud de pecados. Y como Abraham dio una ofrenda a Melquisedec, también Jesús también tiene una ofrenda, una bendición al pueblo de Dios a través de haber ganado la batalla. Ese que Él no ha dejado solo. Dice en Lucas 24 que queda en Jerusalén hasta que ha llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, tenemos una tremenda bendición de tener el Espíritu Santo a nuestro alrededor para ayudarnos. Podemos testificar sin miedo, podemos confiar en momentos difíciles. Y qué bendición, qué es el fruto del Espíritu. El amor, paciencia, es lo que necesitamos. Es la bendición que hemos recibido al recibir el Espíritu Santo. Entonces, mirando ese pasaje, me anima de, como los apóstoles, que queremos estar fiel. Estoy animado a regresar a Madrid a seguir predicando, sea lo que sea. En nuestra iglesia todavía todos tienen las máscaras.
El único que no ponga es el pastor cuando está predicando. Es una lucha, pero seguimos para adelante. Todavía en España hay una necesidad y pido oraciones. En España menos de la mitad de 1%, desde 0.5 de pueblos son evangélicos. Entonces hay una tremenda necesidad en España. Ora por nosotros para que vivamos a ser fiel a la palabra de Dios predicando. Ora por la iglesia Vida Nueva Madrid, que podemos seguir edificando la iglesia. Porque en España no van a llegar a la iglesia para escuchar el evangelio. Tenemos que equipar la iglesia para que la iglesia pueda ir al pueblo y vivir el evangelio. Ser testimonios en el pueblo, en el trabajo. Que Dios sea glorificado y nos usa en esa labor tan importante. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias por el ejemplo de esos apóstoles que estaban dispuestos de obedecer a ti sin importar el costo. Y nosotros tenemos que confesar que muchas veces hemos visto el costo y hemos negado hablar por tu nombre para extender su reino. Y perdona por no tener el ánimo como tenía Pablo, como tenían los apóstoles. Pero gracias que no nos ha dejado sin ayuda, sino que ha dado a nosotros Espíritu Santo. Gracias por ese poder que tenemos en nosotros. Gracias por la obra que ha comenzado en nosotros, que van a llevar hasta el final. Pero úsenos aquí en Rock Hill, en Madrid, para ser fiel y no dejar de predicar ese nombre tan especial. Gracias por ser nuestro Rey, por ser nuestro sacerdote, y gracias que tu reino está siendo extendido y tenemos el privilegio de ser parte de ese reino. Ser glorificado, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.